Bueno, estoy muy emocionada de tener hoy a Ale Karasik aquí, argentino, Sexological Bodywork, especialista en Feldenkrais y en muchas otras cosas que pronto vamos a conocer. Y este es un encuentro porque el tema base es súper interesante. Es un tema que realmente yo no veo que lo toquen mucho en la parte del desarrollo humano, pero que nosotros como Sexological Body Workers queremos darle esa importancia y ese espacio, porque creo que estos espacios sale, ese es como su razón de ser, poner sobre la mesa temas que nosotros normalmente no los tocamos en muchas partes. Hoy el tema es sobre la sexualidad masculina, sobre todos los patrones, esquemas, tendencias que a lo largo de nuestra sociedad y a lo ancho este tema y este tópico ha sido desde muy exaltado, ya que el anatomía en el hombre ha sido bastante estudiada, ¿sí? Mucho más que el de la mujer, y que últimamente en este tiempo también ha estado como en un espacio poco conectado, ¿no? Y creo que tu corazón, Ale, que estás allí en Camboya, yo estoy aquí en Colombia, vamos a compartir con nuestra audiencia aspectos importantes desde la parte de las neurociencias, desde la parte ancestral, desde la parte también emocional y desde el Sexological Bodywork, que es lo que nos une en estos encuentros para nuestra comunidad. Entonces, bienvenido y cuéntame tú, ¿cómo crees que la sexualidad masculina ha estado y está en este momento desde tu perspectiva? Ujú. Yo siento que ahora a los temas tradicionales, ¿no? Que uno estudia en los manuales de sexología de los noventas, de los ochentas, bueno, todo lo que es el siglo XX, las temáticas que atravesaba el hombre se suman nuevas cuestiones. O sea que a las temáticas de eyaculación precoz o disfunción eréctil o del tema de la performatividad o el rendimiento, ¿no? Como que el hombre tiene que proveer y tiene que durar mucho y tiene que tener grandes erecciones o eyacular mucho. Esos temas se suman todo lo que nos trae este cruce al siglo XXI, ¿no? Por un lado hay más sedentarismo, el hombre pasa más tiempo sentado frente a la computadora, o bien manejando en el auto, usando la bicicleta, o sea, la gente del Rappi que está en la moto. Eh, Tenemos eso, por un lado, ya de un aspecto muy físico, muy concreto, ¿no? De irrigación sanguínea en la zona pélvica, que eso afecta todo el funcionamiento sexual junto con la desregulación del tono de esta zona. ¿Hasta qué pasa con los cambios de paradigma, ¿no? De pensar el rol del hombre nuevamente, ahora que bueno, hay nuevas modalidades relacionales, donde está, ya las parejas ya no es la pareja monógama cerrada, sino que, bueno, hay hay mucha posibilidad de cambio, de vincularse de otras formas, y también todos los nuevos paradigmas de género, el nuevo empoderamiento de la mujer, que, que claramente el rol del hombre está en una transición. El tradicional ya no sirve, ya no se adecua más a estos tiempos. En su momento era funcional, una sociedad patriarcal que tenía como ciertas características. Y hoy, bueno, se tiene que adaptar a estos tiempos, pero en esta transición a veces se sienten descontextualizados, no entienden, no saben cómo comunicarse. No sé, Saray, si estás muteada, pero no te escucho del todo, tu micrófono se apagó. O sea, te escucho hacer comentarios, pero no sé, no llegan hasta aquí. ¿Me Eh, escuchas? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, sigo Sí. entonces con lo que venía compartiendo. Entonces, bueno, este miedo a meter la pata con lo que dicen, con lo que hacen, si dicen las cosas correctas, ¿no? Si están, vamos a hablar de hombres cis, mujeres cis, después vamos a meternos en temáticas
fuera de la heterosexualidad, etcétera, pero para no estar sobreaclarando, vamos a dejarlo dicho ahora y después entremos en temas de hombres gay o de personas no binarias. Eh, Sienten inseguridad para expresar sus deseos, explorar, porque antes era, bueno, una sola fórmula, vamos para adelante, coito, penetración, como prácticas sexuales más estandarizadas. Y hoy, por un lado, quizás esas prácticas ya no se adecúan más a las modalidades sexuales de hoy, que requieren más tiempo, más desarrollo, más exploración, pero tampoco tienen otras formas, no las conocen, no las transitaron en su cuerpo, no las exploraron, no las conocieron de una forma amable, quizás las escuchan, las leen, pero es difícil acceder a fuentes de primera mano y fuentes experienciales sobre eso. Entonces, hay algo de ser ellos mismos, como si ellos quieren ser ellos mismos en su deseo, en sus ganas, que tampoco tienen muy bien de qué atajarse, ¿no? Porque lo viejo ya no les funciona y lo que las otras opciones no son accesibles, están como en un intervalo, en un intermedio que no saben para dónde ir, ¿no? Eh, y bueno, y muchas veces, y yo creo que esto es algo que venimos arrastrando ya de hace varias décadas, sobre todo, bueno, de los 80, los 90, es como tampoco saben decodificar lo que quieren sus compañeras, ¿no? Porque quizás hay una demanda, una exigencia de otro tipo de sexualidad más, más pausada o sosteniendo más o más estirada en el tiempo, en el sentido de conectar más, de saber más, y no saben cómo responder a ese pedido porque es algo que se aprende, no es algo que te viene de por sí dado. Entonces, esto trae conflicto en la pareja hetero, trae en donde ya la mujer se empieza a cerrar sexualmente porque al no estar satisfecha o al no encontrar que se la escucha como ella quiere, muchas veces tampoco sabe pedirlo porque en otro momento hablaremos, o ya hablamos, ¿no? De la mujer, pero bueno, por H o por B, ya sea porque no la entiende, ya sea porque no sabe nombrar lo que quiere, entonces lo que quiere vive en una sombra, su cuerpo a eso va a responder. Responde, se cierra, no, me doy la cabeza, no, no quiero. Entonces ahí la pareja empieza a tomar distancia en lo sexual y hay que ver eso después cómo refleja en otros aspectos de su vida. Entonces, bueno, planteamos un poquito cuál es el panorama. Estamos muy atravesados también por paradigmas de rendimientos que son muy ajenos. Obviamente yo crecí en los 80 y había acceso a la pornografía, pero era un acceso muy limitado, ¿no? Como que algunos de mis amiguitos tenían una peli escondida, nos juntábamos un viernes, la veíamos, nos la pasábamos, pero al mismo tiempo teníamos que meterla en la videocasetera, en la televisor que era de toda la casa, entonces estaba todo el resto de la familia, de alguna forma. Era como algo medio excepcional, como una perla que uno cada tanto allanaba, ¿viste? Como se encontraba con eso. Eh, o bueno, ya después más en los 90 eran las imágenes decodificadas en los televisores, entonces veías algo, ¿viste? Había mucho misterio, entonces era muy, muy loco, muy raro. Pero este acceso inmediato de que tenés un teléfono, lo prendés, buscador, cada vez se hace como que un fenómeno también, es que nosotros vamos generando tolerancias, entonces el umbral de goce va subiendo, o sea, cada vez sentimos menos con más estímulo. Entonces lo que antes para mí era ver un cuadro en una imagen distorsionada de la imagen codificada, y eso para mí era un montón, ahora ya que tenemos tan accesible todo, se vuelve más extremo lo que necesitamos para generar la misma cantidad de excitación, de estímulo, ¿no? Entonces ya nos vamos tipo como a hardcore, nos vamos a un montón de estos Cada vez géneros más. más deep web, ¿no? Pero por una, ni siquiera porque nosotros nos está pasando algo, sino que es un mecanismo de acostumbramiento del cuerpo, ¿no? Si tomás alcohol, cada vez necesitas más alcohol para lograr los mismos efectos. Si fumás, etcétera, ¿no? Es Ya. como una sobreadaptación que tiene el cuerpo al estímulo nervioso. Entonces, desarmar ese camino, porque claro, después ese hardcore, esa intensidad, ese extremo, o esa, no sé, personas que en el porno se muestra mucho tipo que duran un montón los hombres con un montón de fuerza, con un montón de vigorosidad, ya es un estímulo tipo de sexo fuerte, sostenido, constante,
se deja de sentir también en eso, ¿no? Que se eyacula un montón, bueno, que se pierde un montón la conexión con el cuerpo de la otra persona, con la sensibilidad de mi propio cuerpo, todo eso lo empezamos a reemplazar, perdón, empieza a reemplazar una posibilidad de una sexualidad más sentida, que no está mal, a mí está todo Auténtica. bien, todos los géneros de sexualidad, yo tengo, yo sigo la ley de las neurociencias de Felden que dice que mientras que tengas elección, está todo bien. O sea, si vos querés probar, explorar algo hardcore, querés probar esto, lo otro, está muy bien. El tema es que tengas elección. Si esa es tu única posibilidad, estás estereotipado, estás encerrado en una sola posibilidad, una forma de moverte. Si no puedes profundizar tampoco en esa posibilidad y tenés que hacerlo mecánico, repetitivo, a la misma forma siempre, tampoco tenés la capacidad de elección. Entonces, hay una frase, creo que de Dan Siegel, que dice que la verdadera libertad consiste en poder elegir dónde poner la atención. Total, Es total. Y bastante eso revolucionario, ¿no? es muy interesante lo que estás diciendo porque realmente salir de ese esquema, yo creo que es uno de los retos en sexualidad masculina más profundos que hay porque llevamos años de esa pornoeducación y de esa intensificando ese circuito dopamina, ansiedad, cortisol, rapidez y centrados tanto en el desempeño que hay una gran disociación respecto a ese propio sentir y respecto a una resignificación mucho más humana de la sexualidad masculina. Ujú. Y mismo en Sexological Bodywork, y aprovecho para hacer un paréntesis, en parte esta serie de vivos los estamos haciendo para promocionar el Instituto de Estudios Somáticos de la Sexualidad, que va a estar abriendo una formación en mayo del 2026 con un módulo online, un módulo presencial en México de 11 días, en donde vamos a estar abordando estos temas. Y una de las herramientas que vamos a enseñarles es como mirar porno conscientemente, porque claro, la transición, si tu acostumbramiento, si tu hábito tiene que ver con consumir porno, bueno, tenemos que hacer una transición, o por lo menos que haya técnicas de apalancamiento para poder conectar más con el cuerpo. Entonces, esta forma consciente de mirar porno tiene que ver con, y lo podemos compartir ahora, y ya de paso también les creamos un contenido de valor para los usuarios, para las personas que estén viendo este video. Entonces es, bueno, empecemos de pie. Pongamos la pantalla a la altura de los ojos. Buscamos una repisa, un lugar, un estante en Sí, la casa y ya no nos masturbamos acostados. Entonces ya ahí, ya no solamente es una conexión cambia. mano-genital, y esto para hombres, para mujeres, para personas con cualquier tipo de configuración genital, ya cambiamos nuestra forma habitual de estar como solamente enfocados en los genitales y ya nos podemos mover, nos podemos balancear, podemos poner una música de fondo para no estar tan tomados por el sonido y digamos, por la curva de excitación de los personajes de la peli. Entonces ya estando de pie, con música, podemos bailar, movernos, invitarnos a hacer respiración, si alguna vez tomaste una clase de yoga, hacer un pranayama, si invita algo, no sé, de Bruce Lee, a buscar cualquier cosa, empezar a respirar más fuerte, más agitado, o hacer las exhalaciones más largas, o hacer muchas inhalaciones y después exhalar muchas respiraciones cortitas, una muy larga y profunda. Bueno, sé creativo, porque yo te puedo enseñar un millón de formas de respirar y las conocemos y las transmitimos, pero también esta parte más lúdica, buscate video en YouTube, hay un millón. Ahora el acceso al conocimiento es infinito, ¿no? No es una excusa. No hace falta ir a un gran gurú que te enseñe a respirar. Bueno, tomate 3 o 4 respiraciones que encuentres por YouTube, pranayama, respiración consciente, cualquier motor de búsqueda. Parate y empecé a hacer eso. Y cuando sientas que estés llegando a como a tu clímax, cerrá los ojos, volvé a abrirlos, cerrá los ojos, volvé a abrirlos. Empezá a tener este momento, porque en ese momento estás en un momento de gran excitación y tu cuerpo está sintiendo mucho. Nada más que estamos tan conectados con la pantalla que perdemos la dimensión del cuerpo. Entonces, en el momento que cerrás los ojos, te prometo que vas a sentir un montón de cosas que no estabas sintiendo antes y tu capacidad orgásmica se va a amplificar. Cerrar los ojos, pero si necesitas volver a conectar para volver a excitarte, vuelve a abrirlos. Y cuando sientes que estás llegando como a tu punto de no retorno, a tu clímax, ahí mantenerlos cerrados, volvé hacia vos mismo y aprovechar la oportunidad para ver
todo ese caleidoscopio de sensaciones que aparecen en la eyaculación. Y esto es una educación previa para reconectar con tu cuerpo y también como una capacidad erógena para conectar con potenciales compañeros sexuales y salir de los hábitos más compulsivos, patrones inconscientes, etcétera, con respecto a la sexualidad. Bueno, esto es una joyita, una perlita que les regalamos que no estaba programado. Sí, una joya. Es Sí, una sí. joya y sabes que el solo hecho de cambiar la posición, porque normalmente, ¿qué pasa con los seres humanos? Si encontramos un espacio, un camino, una postura que nos guste, pues el cerebro siempre va a repetir eso. Y yo creo que hay un hábito que define mucho a los seres humanos, es el hábito de la masturbación, si lo hacen, ¿no? Entonces, ya sabemos que esa postura, esa forma es infalible y siempre la vamos a hacer. Cuando invitamos a hacer ese ejercicio que tú has descrito antes y las personas dicen, ¿cómo así? ¿Yo lo puedo hacer así? Primero se asombran porque realmente lo que hacemos es repetir lo que vemos o repetir lo que nos hizo sentir bien cuando iniciamos la autoexploración. Y el solo hecho de cambiar la postura ya es un reto para las personas y cambia mucho la forma de sentir y la percepción. Entonces, esa joyita que acabas de contarnos y de escribir y muchas otras donde el autogestión del placer es un espacio creativo, es un espacio de juego y es un espacio que puede tener muchos finales, no solamente el que siempre nos han enseñado. Entonces, súper interesante eso que nos has compartido. Y, y bueno, a ver, en el momento que empezamos a conectar más con el cuerpo, porque eso es lo que nosotros vemos en nuestras sesiones, para llevarlo a nuestro campo y no hablar tan. Porque hay mucha información, ¿no? Sobre los paradigmas actuales de la sexualidad en el hombre, pero para ver qué podemos brindar nosotros específicamente de nuestro área de trabajo, la sexología somática, el sexological bodywork, es qué le previene al hombre, ¿no? De estar más conectado. Entonces ahí siempre hay una historia personal que probablemente sea compartidos con muchos hombres, y ahora justamente vos mencionabas, ahora los hombres se animan más a hacer círculos de hombres, círculos de palabra, se encuentra que no están tan solos en lo que vivieron, de que muchas veces fueron empujados a, no sé, a consumir prostitución cuando eran chicos, como forma de iniciación sexual, o se encuentra a veces muy condicionados por el consumo de alcohol para tener relaciones sexuales, sobre todo, bueno, en Latinoamérica. Es muy común, ¿no? Que el sexo esté muy conectado con el alcohol. ¿Y el alcohol Y qué en hace? otras partes del mundo. Sí, también, totalmente. Pero bueno, nosotros ahora estamos hablando a los latinoamericanos, a la patria grande. Eh, desinhibe, desinhibe nuestras conductas, ¿no? Pero ¿qué está previniendo nuestras conductas? Bueno, es el lóbulo frontal del cerebro, que es donde se aloja nuestro super yo, digamos, por ponerlo en términos psicoanalíticos, aunque no se coincide directamente, pero toda la superestructura, todos los condicionamientos, todas nuestras reglas de orden moral, de comportamiento, de lo que está bien, distinguir lo que está bien, lo que está mal, es lo que se desinhibe con el alcohol, ¿no? Es lo que se pierde con el alcohol, esta distinción entre lo que está bien y mal en nuestros propios términos. Entonces, probablemente si necesitamos el alcohol para acceder a la sexualidad, es que en algún momento de nuestra vida nos inculcaron, nos convencimos, absorbimos, ya sea por nuestros padres, nuestra familia, nuestro linaje, el medio donde nos educamos, si tuvimos una educación religiosa, católica, o mismo la escuela, lo que consumimos desde la social media. Bueno, nos impuso que ahí había algo que está mal en la sexualidad, ¿no? Entonces, en el momento que empezamos a reconectar con el cuerpo, con el placer, bueno, no solamente tenemos una vivencia corporal, porque nosotros trabajamos del cuerpo, ¿no? Trabajamos del cuerpo hacia la mente, pero en la exploración del cuerpo le damos espacio a que estén estos emergentes, de que la persona se dé cuenta por qué, cómo llegó a esta condición. No hay como un tándem, un ida y vuelta en sub y baja entre cuerpo-mente, aunque empecemos a trabajar desde el cuerpo, en donde la persona se da cuenta de dónde viene esta historia. Nosotros no se la podemos contar, nosotros no tenemos esa solución, nosotros podemos darle prácticas que ayudan a traer a la superficie esto que vive en la sombra, que después hace, bueno, esto, que recurramos al alcohol, a las pastillas, A la al pornografía. Viagra, a la pornografía,
a una forma muy estereotipada de sexualidad, tipo, bueno, entrar y salir, X cantidad de tiempo, ya está, cumplí, performance, porque ese es el relato interno que tenemos, ¿no? El que tenemos que proveer algo a la mujer, y en ese momento, si estamos pensando que tenemos que dar algo, vamos a terminar dando algo, y nuestro cuerpo no sabe muy bien en qué forma o cómo, cuándo, qué forma entregarlo, sabe que tiene que dar algo, entonces no nos sorprendamos después que haya una eyaculación precoz. Porque si es eso lo que nosotros estamos programando para dar, estamos programados para rendir, bueno, rendí. El cuerpo no es tan sofisticado como nosotros pensamos en ese sentido. Va y te resuelve la situación. Y la eyaculación precoz es una forma de huir, ¿no? De huir hacia adelante. Ya que no puedo conectar con mi cuerpo, termino el trámite lo más rápido posible, así no puedo sentir todo lo que podría estar sintiendo en un encuentro sexual o todo lo que se podría estar despertando como sombra, como vulnerabilidad, como como recuerdo, memoria, Sí. emoción atrapada en el cuerpo. Es también una situación de mucha desconexión o de patrones del sistema nervioso de descanso, ¿no? Muchas veces hay demasiado estrés interno, no hay mecanismos físicos, emocionales, de conversación para liberar el estrés. Esto trae una hipertensión en el sistema nervioso, grandes cantidades de cortisol y claro, la eyaculación es uno de los sistemas de relajación más efectivos que tienen los hombres y se crea un patrón a través de esa acción para poder relajarse, ¿no? Y eso también se va intensificando cuando la masturbación se hace simplemente para relajarse o para dormir, que eso es uno de los hábitos también que es muy repetitivo en los hombres, ¿no? La masturbación como un espacio para descansar, para descansar todo ese estrés. Mm. Entonces Como es súper descarga. importante, sí, reconocer que el autocuidado y el conocimiento de cómo funciona nuestro sistema nervioso nos va a ayudar mucho para autorregular y para hacer estas prácticas de una forma mucho más conscientes y se podría decir que saludables a la larga. Bueno, hay una conexión, no sé, un isomorfismo, un espejo, dos caras de la moneda entre placer y salud, ¿no? Entonces las personas que pueden vivir con más placer quiere decir que hay un sistema detrás que está saludable, que irriga bien, que limpia, que elimina bien los depósitos de residuos, de toxinas, etcétera, ¿no? Como todo el trabajo con la linfa, que se bombea sangre, ¿no? Porque es como un gran diafragma también el suelo pélvico, que está como la sangre baja por la presión del corazón y por gravedad, tiene que volver a subir, entonces todo lo que estemos haciendo, la capacidad de contraer y relajar esta musculatura, eh, va a ser a nuestra salud. Entonces, cuando algo se encuentra como estancado, hay poca circulación, hay poca limpieza, hay poco drenaje linfático, eh, también la capacidad de placer disminuye, entonces ahí también la importancia del masaje, ¿no? Nosotros tenemos muy degradado el masaje genital, muy puesto como en un lugar casi denigrante, ¿no? Como que siempre asociamos cosas malas a la prostitución en general. eh, y más allá de eso, digamos, de todo el respeto que tenemos por los trabajadores sexuales en general, también en forma terapéutica, el masaje genital, saliendo de los ámbitos del trabajo sexual convencional, eh, trae mucha salud, ¿no? Podemos hacernos un masaje de hombre de cuello y no abordamos esta parte que nos está sosteniendo de abajo para arriba, ¿no? Porque de alguna forma el cuerpo se empieza a equilibrar del suelo pélvico para arriba, ¿no? Es esta zona de transición entre las piernas que nos dan apoyo, pero que son zonas muy movibles, son muy articulables, y a través de la pelvis con la columna, que bueno, que la columna es movible, pero ya es más fijo, ¿no? Las rodillas se mueven eh, 90 grados, las caderas tienen una capacidad de rotación en tres direcciones, ¿no? En cambio, la columna, bueno, se flexibiliza, sobre todo las lumbares son muy de mucha estabilidad. Ahora bien, si ese tránsito entre una zona súper movible, que nos va a estar llevando para todos lados, que va a demandar un montón de esfuerzo porque corremos, saltamos, esto, lo otro, y la columna que es más fija, si no está conectada en el medio por algo, no va a funcionar bien. Vamos a tener dolor de espalda, dolor de cuello.
dolor de cabeza porque no irriga bien la sangre. Entonces, el suelo pélvico, y sobre todo para, bueno, la salud del hombre y la mujer, pero estamos hablando del hombre, Súper es muy importante para las erecciones, sostener las erecciones, la salud de la importante. próstata. Tenemos una cuenta regresiva, muchachos, no lo sabemos, pero estamos viviendo con el tiempo contado la próstata. Cuando se agranda, se inflama, es muy difícil de revertir. Entonces, todo lo que nosotros podemos aportar en términos de salud del suelo pélvico, de masaje, de liberación de tensiones, porque tanto los genitales como, bueno, los esfínteres anales son músculos, o sea, en el pene mismo no hay músculos, pero en lo que se ve exteriormente, pero en la inserción del pene sí hay varios músculos, tendones. Todo eso va a ser a una salud que nos queremos que nos acompañe hasta los 80 años, ¿no? Entonces hay que empezar Claro. a trabajarlo con tiempo, que no nos agarre tarde. Vos contás mucho esto también. Sí. Sí, eso que tú dices es muy importante en los espacios de sexología somática y es el conocimiento del cuerpo, porque no necesitamos ser médicos para reconocer esa anatomía. A veces creemos que porque los genitales masculinos están hacia afuera, que todos los hombres se conocen muy bien sus genitales, pero realmente no. Ujú. Entonces, ese autoconocimiento, tanto de la genitalidad y lo que tú dices, lo de la próstata, y mira, es muy difícil, esta es uno de los grandes retos de la sexualidad masculina, es el autocuidado, porque estas situaciones con la próstata, cuando empiezan, no son perceptibles, solamente cuando ya están muy avanzadas. Entonces, toda esta conciencia del autocuidado en su placer, en su deseo, en su anatomía, pues hace parte de esas herramientas para que, como tú dices, lleguen a la edad madura, porque la mayoría de las personas que yo asisto en sexología somática son hombres entre 30, 40, mucho más entre 50 años. Entonces, interesante que puedan desde los 30 o los 20 y pico hacer un proceso de educación en sexología somática y tener las herramientas para atravesar cada estado en su madurez con este conocimiento. Y cada vez va a ser más importante y pujante este campo porque cada vez hay más sedentarismo, hay más influencia de las cosas que ya nombramos, la gente se aleja más de un desarrollo más espontáneo, orgánico, ¿no? De la sexualidad. Vos contabas este caso, este chico que creció en la montaña, que tuvo, como, bueno, un desarrollo más intuitivo, me toco, exploro, tengo una noviecita, hago esto, pruebo aquello, y que en el momento que volvió, no sé, se encontró con un primo de la ciudad, vio pornografía, le cambió completamente el paradigma y empezó a incorporar cosas de afuera. Entonces hay que reeducarnos en esto que ya se vendría dando solo, de una forma más como se conocía la sexualidad más tempranamente, como, a ver, en Feldenkrais pasa, no, en Feldenkrais, que es una técnica de movimiento a través de la conciencia, reconocemos que cuando nos desarrollamos como bebés, no estoy hablando de sexualidad, estoy haciendo un paréntesis, ¿no? Por alguna influencia externa o por algo que nos pasa mientras que estamos aprendiendo el lenguaje motriz básico, ¿no? Poner una mano delante de la otra y con la rodilla para gatear, etcétera. Algo se pudo haber interrumpido, algo pudimos haber perdido, y eso que no logramos desarrollar, de pasar, no sé, de las cuatro patas a las cuclillas, nos va a estar acompañando toda la vida como patrones de movimiento. Y el Feldenkrais viene a Claro, llenar ese hueco, por ejemplo, ¿no? Te va a dar unos ejercicios de piso para pasar por todas esas instancias del desarrollo motriz del bebé para moverte bien, ¿no? Entonces evitar dolores, impedimentos, imposibilidad de agacharte, de correr, usar una pierna diferente a la otra. Bueno, cierro el paréntesis con respecto a lo motriz porque Feldenkrais no es una técnica de trabajo con la sexualidad y obviamente no trabajamos con bebés, para que quede claro, no haya ningún recorte. Eh, pero en la adolescencia, que desarrollamos nuestra sexualidad con todas estas influencias, vamos saltando etapas y pasamos a algo que tendría que ser una opción, una elección entre una infinidad de modalidades, que podría ser lo que hablábamos antes, ¿no? Como un sexo más intenso, más violento, más fuerte. Está perfecto. Si hay consentimiento y la gente quiere probar eso, está buenísimo. Lo convalidamos, lo apoyamos, pero siempre que haya elecciones, si no tenés otra forma de sexualidad, estás atrapado. Entonces, la claro. educación sexual Y, somática puede venir a rellenar, a reeducarnos en eso que no
tuvimos como oportunidad a desarrollar en la adolescencia. Sí, la sexología somática para mí a nivel personal y como yo lo aplico en sesiones, empieza a abrir ese abanico de posibilidades. Además, porque claro, mira, las diferentes experiencias cuando nosotros estamos en las diferentes etapas de la vida, eso va, pues va transformándose y cambiando. Ya cuando estamos entre 40, 50, 60, 70 años, pues obviamente todas esas prácticas, pues nuestro cuerpo primero no va a estar en condiciones para tanta intensidad. Es súper importante reconocer que entre más tiempo va pasando, nuestra capacidad de sentir también va cambiando y nuestra capacidad de nuestro sistema nervioso de mantener estados de ansiedad, estados de máxima expresión también va bajando. La idea es reconocer, además, nuestro cuerpo no aguanta altas frecuencias. Entre más alta frecuencia de cosas intensas, pues cierta parte de tu cerebro también se va a dormir. Hay una parte del cerebro que se llama la corteza somatosensorial. Ujú. Entonces, cuando tú tienes altos niveles de estrés o te mantienes como en mucha tensión, se apaga y no sentimos. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros activamos otras posibilidades con conexión visual, conexión comunicativa, conexión emocional y suavidad en el toque, por ejemplo, en nuestro toque y tocando al otro, pues esta corteza somatosensorial amplía y empieza a reconectar con como unas neuronas donde se amplifican las sensaciones y esas sensaciones quedan mucho más guardadas, mucho más profundas en nuestra memoria sensorial. Entonces, reconocer esto no es solamente saber la teoría, sino cómo vamos a, desde las sesiones y también a guiar a ese hombre a que integre nuevas prácticas en su autogestión de placer y también en la forma en que se conecta con otras personas, con sus parejas, etcétera, en estos espacios. Esa comprensión hace mucho la diferencia y facilita mucho la integración de las prácticas en el día a día. Eh, sí, me viene una frase de Rogers, de Carl Rogers, que la voy a parafrasear. La persona que puede realmente hacer un cambio es la que puede la que puede estar a cargo de su propio aprendizaje, ¿no? La que puede aprender a aprender. Y las personas a medida que crecemos, ¿no? Nos volvemos más grandes, pasan los años, tenemos más rigidez para cambiar nuestros hábitos, para aprender cosas nuevas. Eh, pero siempre está ese margen, ¿no? Y notamos mucho esta dificultad, este desafío en los hombres, ¿no? De aprender cosas nuevas con respecto a sus hábitos del Sí, cuerpo. Es donde yo creo que yo veo mucha disponibilidad de las mujeres en el consultorio, vienen con muchas ganas de aprender, como que es esta carga que tienen de quizás con complicaciones para sentir el tipo de placer que ellas quieren o desplegar su sexualidad, esta atribulación, este peso, bueno, quieren resolverlo y van para adelante, le das una tarea y te la hacen, se escuchan a sí mismas, a ver qué quieren pedir, viste, como que responden mejor a los procesos de aprendizaje con el cuerpo, porque ya de por sí tienen esta ventaja de estar más conectada con lo emocional, y ahora, bueno, quieren conectar también con lo sexual. En cambio, el hombre, de alguna forma, busca la solución mágica, ¿no? Como si uno fuera un hechicero, no sé, no sé, un chamán. me viene esta eh, imagen de tipo, te toco acá, te hago esto, y se te van a no, resolver temas de aprendizaje que sí, venís acumulando hace 20, 30 años. O es y lo te mismo que buscan despierta con la kundalini. claro, Y se despierta no, la kundalini. es trabajo, es proceso, es permanencia. Y yo creo que en Sexological Bodywork tenemos esas herramientas. Tienen que tener paciencia hasta abrir como, ahora están en este lugar en donde casi no pueden sentir muy poco, no tienen lenguaje para nombrar las cosas, tienen que tenerlos dos, tres sesiones de paciencia para empezar a sentir un poco más de lo que sentían antes. Y después los cambios pueden ser enormes y exponenciales.
¿sí? Como que una vez que abrieron un pequeño espacio de sensaciones y entienden de qué vienen y no resisten, porque claro, lo que decíamos antes, ¿no? Esta corteza, este lóbulo frontal o lo que sea, no importa los términos médicos, también es una resistencia no sentir, ¿no? Nos protege de algo que no queremos vivenciar, esta vulnerabilidad que fue apagada, opacada. Y no solamente en el crecimiento, que a los hombres dicen, bueno, no puedes llorar o esto o lo otro. Yo creo que en la actualidad este paradigma sigue muy vivo también en las parejas, por lo menos en gran parte de las parejas, que eh, hay poca aceptación de la vulnerabilidad del hombre en general, ¿no? Sí. Aunque estemos en paradigmas nuevos, yo creo que seguimos atrasando bastante aún en los feminismos más avanzados. Hay algo ahí medio que sigue medio estancado. Entonces, no tenemos un espacio tampoco, no se puede expresar, no, no hay una escucha, no hay una recepción. eh, entonces no tenemos un lugar nuevo hacia donde avanzar, pero tampoco lo viejo funciona, se genera como un problema sobre el problema viejo. Eh, Por eso estos espacios colectivos que abrimos cambian mucho esa percepción, ¿no? Y la vivencia de un espacio vulnerable donde no se te exija un desempeño, donde puedes expresar y exteriorizar tus emociones, expresar y exteriorizar, es una reeducación donde más allá de ser hombre o mujer, estamos conectándonos como seres humanos. Yo le apuesto a esa humanización y a, y a reconocer nuestras potencialidades y también nuestras vulnerabilidades y la danza entre ellas en diferentes momentos del día, diferentes momentos de la semana y también diferentes momentos de nuestra vida. Porque la vulnerabilidad, y yo acá en modelo 70, llega paso a paso y yo creo que la sexualidad es un tema de mucha importancia masculina en el hombre para que cuando lleguen esos momentos donde su cuerpo, sus hormonas, su madurez como tal, puedan tener herramientas para otras posibilidades, porque sí o sí, la erección va a cambiar, ¿sí? Sí o sí esa potencia que se tiene va a reducirse. Entonces, yo he tenido parejas y he tenido muchos clientes, incluso unos 80 años, con esa curiosidad de aprender cómo puedo yo tener más herramientas que no necesariamente sea tomar Viagra, en el caso del señor de 80 años, o el de 60 años también, qué otras cosas puedo aprender yo para poder tener más independencia en mi placer, porque desde que estoy con mi esposa hace 20 y pico de años, no volví a autogestionar mi placer y cómo con un desempeño y una erección diferente a la que tenía hace 10 15 años, cómo puedo tener esa conexión mucho más creativa, mucho más rica, mucho más emocional y mucho más de contención. Entonces, reeducar nuestra manera de sentir hace parte de esa apuesta colectiva que nosotros estamos haciendo en este espacio de sexología somática, en esta formación que tiene parte online y que tiene parte también presencial. Entonces, yo creo que es vital que nosotros tengamos estos espacios en español y en Latinoamérica. sí, Jack Morin, que un sexólogo muy conocido de Estados Unidos, un sexólogo que viene de la psicología, que ayudó a co-crear la formación de Sexological Bodywork. Dice cuánto se le facilitó el trabajo cuando él en su consulta podía derivar a Sexological Bodyworkers, a sus pacientes, pues decía cosas que lograba quizás en años con un cliente, con un paciente, lo lograba en semanas cuando lo combinaba el trabajo con la sexología somática, ¿no? De contar con personas que a través del coacheo corporal, coacheo de la respiración, que también está capacitada para brindar contacto, contacto en zonas genitales, en encuadres éticos, sostenido en procesos, no en una cuestión de ida y vuelta, sino realmente estar trabajando para que la persona se perciba a sí mismo
en forma más auténtica, más amplia, decía, ¿cuánto me resuelve el trabajo estas personas? Porque además no tenemos tanto tiempo, o sea, no podemos estar quizás 3 años haciendo un proceso psicoanalítico para resolver un tema de Claro, nuestra capacidad de sentir placer sexual, porque se nos pasó la vida si estábamos en una pareja que queríamos nosotros seguir, o no sé, como que hay algo que hay que tomar una decisión ahora y hay que avanzar en la decisión que te puede brindar soluciones más efectivas, más inmediatas. Y obviamente nosotros, a mí me encanta trabajar con el acompañamiento de psicólogos, o sea, hacer procesos en paralelo, también. porque mismo en las sesiones, cuando se empieza a despertar el cuerpo, se despiertan las memorias, se despiertan cosas que estaban ahí atrapadas y está muy bueno que eso se pueda resolver desde la representación, desde lo discursivo. Eh, pero al mismo tiempo, qué tan importante es volver al cuerpo para empezar a trabajar con los temas. Y una vez que esta cuestión está más horadada, ¿no? Y están estos desafíos de aprendizajes, estas cosas que salteamos en nuestro aprendizaje adolescente, quizás, o hábitos que adquirimos después, podemos aspirar a buscar, no sé, la multiorgasmia, la sublimación de la eyaculación, el Pues, tener niveles de éxtasis o de trance con la sexualidad. Pero primero tenemos que allanar el camino del cuerpo, reconectar con nosotros mismos. Y en eso nosotros queremos total. formar a la gente en sexología somática, volviendo a lo que vos introdujiste antes. Si sos una persona que le interesa acompañar a otras personas en su sexualidad, en poder desarrollarla, poder habitarla, al mismo tiempo que también vas a estar trabajando en tu propia sexualidad, digamos, cuando te estés formando, entonces vas a poder estar trabajando tu propia historia y después Eso acompañar, es, sí, es muy revelador, ¿no? La formación sí, trae, trae es muy revelador. Es muy revelador, que eso fue lo que a mí me pasó y cuando hacemos los espacios colectivos, yo creo que eso es uno del el gran plus, que en el proceso de la formación tú vas transformándote mucho y esa posibilidad de encuerpar eso que estamos estudiando, profundizando e integrando, te da la seguridad y las herramientas para acompañar a las personas de una forma directa, compasiva y de una forma profesional. Los espacios de seguridad y de límites que también nos brinda Sexological Bodywork también favorece mucho ese trabajo que tú estabas comentando con otros profesionales. Yo también trabajo con psiquiatras, psicólogos y especialistas de piso pélvico. Es bien interesante lo que pasa cuando unimos Ujú. estas herramientas en el proceso de desarrollo en la sexualidad de las personas y de los hombres. Sí, por eso. Yo creo que hay muchas mujeres, muchos hombres que quieren acompañar a hombres porque la temática de este video es el trabajo con hombres, pero obviamente también incluye personas trans, personas no binarias, mujeres. Pero bueno, venir a completar este espacio que está faltando, de acompañar, de ayudar en sus procesos, en hacer este tránsito en esto que no se puede, en este cambio de paradigmas que no se puede resolver por sí mismo, que a veces necesitamos este acompañamiento para ayudar a poder vivir una sexualidad más plena, más acorde a los tiempos que vivimos, que además es una época muy gloriosa para poder vivir una sexualidad plena porque está muy admitida también. Simplemente que Ya, parece algo que lo ves de la pantalla para el otro lado, que uno no puede acceder. Entonces, bueno, nosotros queremos hacer accesible estas posibilidades, la formación, estamos tomando inscripciones todavía, estamos también con los tiempos de inscripción temprana de pronto pago, ¿sí? O early birds. señor. Entonces es una buena oportunidad para tener una entrevista con nosotros, conocernos, escuchar de primera mano de qué se trata, a empezar el proceso de inscripción que lleva un tiempo, que no es inmediato. Eh, y bueno, para mayo estaremos empezando con el módulo online y después tenemos un modo inmersivo de 11 días muy poderoso en México, pero que bueno, pueden viajar desde todos lados para hacerlo, solamente son estos 11 días presenciales en donde profundizamos en un montón de técnicas de aperturas corporales, de masajes, de reconocimiento somático del cuerpo, bueno, entrás de una forma, salís de otra completamente diferente y es lo que te va a acompañar toda la Sí, vida también. total. Sí, 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 sí. Entonces, Bueno, entonces, invitarlos que nos sigan, que compartan esta información.
También hay espacios para personas, para parejas. Yo creo que es importante también ese trabajo si de pronto quieres venir a hacer algo profundo en la sexualidad. Para personas que quieran trabajar a nivel personal y también para profesionales en diferentes áreas. Creo que necesitamos Mm, muchos profesionales que tengan estas herramientas para acompañar y también para guiar a otras personas que vengan de procesos en otras áreas del desarrollo humano, psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias, Alex. Yo creo que ya hicimos como un viaje a todos estos desafíos, desde la pornografía, desde la vergüenza por la masturbación, desde estos desafíos en cuanto al desempeño, la afectación de los movimientos sociales y de lo que se espera de la sexualidad masculina, el deber ser, y cómo volver al cuerpo, volver al interior y con esta conexión con la vulnerabilidad, con la emocionalidad y también saliendo del molde, ¿no? Aprender o tener esa conciencia del autocuidado, esa conciencia del despacio, esa conciencia de la propia contención y la contención de los procesos y del otro, cómo los nuevos paradigmas de la sexualidad masculina pueden emerger y las herramientas que tenemos en sexología somática son cruciales en esta transformación de los paradigmas de la sexualidad masculina. Estoy muy contenta de que estemos sembrando la escuela en español de sexología somática y espero contar con muchos de ustedes en este lindo viaje. Gracias, Ale. Que sigas gracias, disfrutando Saray. tu estadía en Camboya. Gracias por también compartir tu sabiduría. Me encantó estos flashes que nos das de los autores, porque creo que traerlos en estas conversaciones son como luces para nuestro proceso y también para las personas que están en este camino. Entonces, muchas gracias por eso. Sigue disfrutando y los esperamos en nuestro programa online y en nuestro programa residencial en México. Un beso para todos. Hasta Chao, chao. luego.